activos de verano en Claro. todo el país, como el Coabolaño, el Festival de la Raza, el Festival del Ajo, el Festival Cambacuá. A partir de octubre es el Festival del Ajo, y en De Coronel septiembre, Oviedo. sí, perdón, en septiembre el Festival de Ipacaray. Y va recorriendo y va subiendo de tono, ¿verdad? Y en enero empieza la jornada más importante del verano. Sí. Y ahora ya los paraguayos, los que viven acá ya, sabemos la extranjero, o recorrerme al interior, disfrutando Claro, de los en las festivales. vacaciones. Porque Pero se ofrece, y la Dirección General de Turismo también apoya muchísimo, eso, sí, ¿verdad? sí, está bien. Y el festival siempre fue declarado de interés cultural, interés turístico, ¿verdad? Y siempre apoya, y esa proliferación de festivales hace crecer a los pueblos, especialmente a mi pueblo, Claro. porque gracias al Festival de Cuasalas se crea trabajo, hay una movilización, actividad laboral Y se para incentiva todo, el arte y la para cultura. todo, primero el trabajo, ¿verdad? Oñemula carnicero, la coca-colero, panchero, Oñemun baite almacenero, hotel. Teníamos solamente 2 pensiones, que cada uno tenía 4 piezas. Entonces en las casas particulares, pues yo llevaba en un camión, en un ómnibus, todos los artistas, los mejores artistas de Asunción, ¿verdad? Rigoberto Arevalo, Juan Cancio Barreto, Juan Carlos Oviedo, los mejores, Kemil Yambay, Jojina, todos los músicos de moda, Jojina y Pasálamo, personalmente con ellos, la gente. Claro, se conoce el festival. Claro, porque ¿Qué vos tenés llevas para todavía, ahora estás trabajando ahora muchísimo empezamos este año con el lanzamiento. Para el 2020, ¿qué tienen para el 2020? Y es lo que te estoy diciendo, el lanzamiento lo hago desde hace 11 años aquí en Asunción. Porque como yo vivo en Asunción, y el Salambí tengo que estar acá en Asunción, porque ese es el objetivo de promocionar Itacurubí del Rosario. Ya ese pueblo de el departamento, pues somos ahí políticos, sino solamente una gestora cultural, ese pueblo. Entonces, difundo la parte cultural y trabajo por mi pueblo a través de la música y a través de este festival. Y hace 11 años se me ocurrió hacer acá los lanzamientos un año antes.